llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes un día sábado. Y agradecido al Señor de lo que está haciendo en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo, ¿cierto? Ahora y por siempre. Bueno, vamos a comenzar lo que Dios tiene en esta noche para todos ustedes. Ponga un like, comparta sus peticiones de oración para poder estar orando. Bueno, en esta noche la palabra del Señor se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 17. Dice de esta manera, el versículo 17 al 20 vamos a leer. Jesús exclamó: gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráigame aquí al muchacho. Y enseguida dio una orden, salió del muchacho el demonio y en aquel mismo instante quedó curado. Más tarde se acercaron a Jesús, los discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús le contestó: porque ustedes no tuvieron fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de ahí y ponte allí, y el monte cambiaría de lugar, y nada les resultaría imposible. Amén. Que Dios añada, cierta iluminación a esta palabra y poder, cierto, ver que lo que hace Dios muchas veces para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Muchas veces a nosotros, cuando alcanzamos la fe de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces lo único que nuestra esperanza es que Dios nos dé la salvación, que podamos también alcanzar la fe a través de su presencia,
y que Dios vaya sanando nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de la doctrina, de la fe de la iglesia, que muchas veces son virtudes, ciertas virtudes que nos entrega el Señor a nuestra vida, que es la fe, la esperanza y el amor. Pero a veces esa fe, muchas veces para nosotros pensamos que esa fe que Dios nos entrega es muy pequeña. Es muy pequeña. Y podríamos preguntarlo así también como los discípulos diciendo por qué nosotros no pudimos expulsar esos demonios. La verdad, hermano, que expulsar fuera demonios, estar en una situación muy similar a esa, es una cosa que es muy fuerte. Es muy fuerte. Por lo tanto, nosotros vemos a través de este pasaje bíblico que ellos no fueron capaces de echar fuera aquel demonio. Ellos fueron incapaces. A pesar de que estaban en los 3 años de ministerio con Jesucristo, ellos pidieron una explicación a Jesús. La Biblia dice que le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Le trajeron un demonio, ¿cierto? Dice con la Biblia, y ellos no pudieron hacerlo. Pero Jesús lo que se refirió a su falta de fe. La fe, hermano, es algo muy fuerte. Es algo que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. La fe es una seguridad de que el Dios Todopoderoso, el poder de Dios es el que hace todas las cosas. No es por nuestras capacidades. Es el poder de Dios, es el que mueve montañas. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque si ustedes hubieran tenido fe como un grano de mostaza, le hubieran dicho al monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero nosotros entendemos, amados, que mover una montaña, aunque nosotros podamos orar, nosotros tenemos una hermosa cordillera. Aunque oremos nosotros, esa montaña va a permanecer ahí. Siempre va a estar ahí, aunque sigamos orando, ¿cierto? Siempre va a permanecer esa montaña. Porque no es nuestra fe. La fe debe estar presente. Yo tengo fe. Sí, tengo fe. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo tenemos fe. Es una fe que debe ser como una semilla de mostaza, o sea, creer en Jesucristo. La semilla de mostaza es muy pequeña. Usted la puede colocar en su dedo índice, una semilla de mostaza, pero después cuando esa semilla va creciendo, puede crecer por un árbol muy robusto, muy grande. Entonces, una pequeña fe sin desarrollo hubiera sido suficiente para que los discípulos pudieran echar fuera ese demonio. Pero lo que pasó, amados, que nos enseña las Escrituras, que ellos trataron de sacar el demonio con su propia capacidad en lugar de hacerlo con el poder de Dios. Porque es con su presencia, no es con nuestra fuerza, no es lo que nosotros queramos hacer. Es la presencia de Dios en la que hace estas cosas. Hay un poder, hay un gran poder.
que es el Espíritu Santo. Hay un gran poder en una pequeña fe. En una pequeña fe. Cuando su presencia está en nosotros. Muchas veces si nosotros nos sentimos débiles o incapaces como cristianos, debiéramos examinar nuestra fe. Debiéramos examinar nuestra fe. Asegurando de que no estamos confiando en nuestra propia capacidad para obtener resultados, sino en la de Dios. Es Dios el que da los resultados, no es nuestra fe. Nosotros solamente depositamos nuestra confianza en el Señor para que Él nos dé la salvación, ¿cierto? Nos dé esta salvación tan grande a nuestra vida. Jesús nos condenó, ¿cierto? Dice, no condenó a los discípulos por su falta de fe, sino que le mostró cuán importante sería la fe en sus ministerios futuros. Porque ellos pudieron entender en el tiempo de Pentecostés, cuando viene sobre ellos, ¿cierto? Se aposentó sobre cada uno de ellos el Espíritu Santo. Y ahí empezó un crecimiento de la iglesia. Un crecimiento a través de la presencia de Dios. Solo así su obra para Él será útil y vibrante. Solamente con su presencia, si no está su presencia, si no está su espíritu en la vida del hombre, la obra sería inútil. Solamente con su presencia, solamente con Él podemos hacer cosas, ¿cierto?, extraordinarias a través de la fe. Por eso Jesucristo decía, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, el no dudar, sino que le dijéramos al monte, quítate, échate al mar y será hecho. A muchos les inquieta que si tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas. Lo que estaba diciendo Jesús, lo que estaba diciendo Cristo, no estaba sugiriendo que usaran la oración como una magia para mover montañas a su antojo. Lo que estaba diciendo señalaba la falta de fe de los discípulos y muchas veces también la nuestra. Porque cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay montañas que son muy altas, muchas veces esas montañas son tan grandes que muchas veces nuestra fe decimos que es tan pequeña para poder solucionar un problema. Se lo ha mencionado a Dios. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es la fe que tiene? Se lo ha mencionado a Él. Entonces, el libro de Santiago, cuando habla de una religión genuina, una religión verdadera, Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Cuando se pide algo, se pide con fe. Porque nosotros vemos que una mente inestable no está convencida que el método de Dios es el mejor. Tenemos que usar el método de Dios, no es nuestro método. Santiago decía, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces nosotros no debemos tratar la palabra de Dios como un consejo humano cualquiera y se queda con la opción a desobedecer. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que ser guiados por la palabra. Tenemos que ser guiados por su presencia. Tenemos que ser guiados por la fe que Dios nos ha entregado. Si su fe es nueva,
Si su fe es débil o de mucho esfuerzo, que usted se esfuerza mucho, recuerde que usted puede confiar en Dios. Si tiene una fe que ha comenzado, ¿cierto? Esta fe, esta semilla de fe en su corazón, sea leal al Señor para que pueda estabilizar sus fluctuaciones, sus dudas mentales. Es la fe la que nosotros nos mueve. Es la fe en el Señor. Es cuando nosotros nos rendimos por completo a Dios, cuando sabemos que Dios es el que hace las cosas. Porque el que duda, Santiago dice, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Si nosotros, amados, hemos tenido la oportunidad de ver a menudo el vaivén constante de las olas gigantescas del mar. Usted quizás, muchos han ido a la orilla de la costa del mar, ¿cierto? Y mirar las olas como son. Nosotros vemos cuán inquietas son las olas. ¿Están sujetas a qué? Las olas están sujetas a la fuerza del viento. Las olas están sujetas a la gravedad de la marea. Entonces, la duda es algo semejante. Cuando hay duda, la duda deja al hombre vacilante, como las olas que son movidas de un lado para otro. La duda son inquietas, las dudas son sujetas a la fuerza del viento, son arrastradas por el viento, por cualquier marea, por cualquier gravedad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, amado, es creer en Dios, que es lo mejor para nosotros, creer en su presencia, creer que Él es el que está haciendo las cosas en nuestra vida, creer que, aleluya, es la salvación de Dios la que tiene que estar en mi mente, creer que su justicia es la justicia de Dios, que no es mi justicia. Creer que Dios es el que me entrega la paz, la tranquilidad. Creer que el Señor, aleluya, a través de su verdad, es la que me está guiando mi camino. Su verdad, la palabra de Dios, en la que yo me puedo proteger a través de la fe. A través de la fe, yo estoy ahí peleando, luchando contra las adversidades, contra la gravedad, contra la marea, contra toda cosa que se levante en contra de mi vida. Por lo tanto, tenemos que tener esa lucha, pero esa lucha no es solamente con nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza. Por eso es necesario recibir a Cristo en nuestro corazón, recibir a su presencia, su Espíritu en nuestro corazón, para que Él nos ayude. Entonces pidámosle sabiduría. Pidámosle sabiduría. Tenemos que pedir sabiduría. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Serán arrastradas por el viento, echadas de una parte a otra. Y la Biblia, Santiago dice, no piense pues que tal haga quien recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que duda es inconstante en todos sus caminos. No hay una seguridad. No hay una seguridad de fe. No hay una certeza. No hay una convicción en su vida. Por eso es importante pedirle sabiduría a Dios. Confiar que Él nos dará esa sabiduría para que nosotros podamos tomar decisiones confiables, seguras en nuestra vida, Santiago también habla que el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. El que es humilde. Muchas veces, amado, hay hermanos que no ocupan un puesto importante, pero para esos hermanos hay una palabra para ellos.
que estén contentos, porque son gran estima ante los ojos de Dios. Y lo que dice Santiago, ese hermano que es humilde de condición, es una persona, esa persona humilde, son personas sin un alto nivel social ni riqueza. Entonces, muchas veces, a esos hermanos que son humildes, a veces se les trata como personas con desprecio, porque no tienen, incluso las congregaciones. Pero Dios no los subestima a ellos. El pobre o el humilde debe sentirse contento de que la riqueza no significa nada para Dios. De otro modo se le debiera considerar indigno. Por eso Santiago, cuando habla también, Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11, después si usted en la casa lo sigue leyendo, véalo, léalo. Dice, pero el que es rico en su humillación, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El rico, el que tiene dinero, debe sentirse contento de que el dinero no significa nada para Dios. Porque es muy fácil perder el dinero. Pero la verdadera riqueza se halla en el desarrollo de la vida espiritual del individuo. Es la presencia de Dios en el corazón. No es un caudal económico, no son las riquezas monetarias. Dios está interesado en lo que es duradero, que es nuestra alma, y no lo que es temporal, nuestro dinero, nuestros bienes. No está interesado Dios en eso. Por eso cuando Santiago dice que el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también, dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En todas sus empresas. Porque vemos el engaño, hermanos, de las riquezas. El engaño de las riquezas apartan a Dios de la vida del hombre. Apartan a Dios de su vida. Las preocupaciones mundanas. Esas son el engaño de la riqueza, son las preocupaciones mundanas. La gente del mundo está preocupada en el dinero, en la falsa sensación de seguridad que produce la prosperidad y el deseo por las cosas. Por eso cuando Jesús habla de su reino, del reino de los cielos, está hablando de buscar su reino y las demás cosas vendrán por añadidura. No está hablando primeramente que nosotros pongamos la prioridad en la riqueza o los deseos de las cosas, sino que pongamos el deseo en el reino de Dios. Entonces la riqueza, la prosperidad, el deseo de las cosas, eso plagaron a los discípulos del primer siglo como lo hacen hoy día. Entonces, con cuánta facilidad las rutinas diarias se descargan de cosas. Una vida llena de búsquedas materiales nos dejan sordos ante la palabra de Dios. La persona que es humilde no necesita que alguien le esté diciendo del éxito. No necesita. Porque es humilde de condición y busca el reino de los cielos y sabe que tiene todo lo que, teniendo a Cristo en su vida, tiene todo lo demás. No necesita que alguien le esté diciendo tendrán éxito, tendrán prosperidad. No necesitan ese tipo de cosas. Los que tienen a Cristo en su vida se mantienen firmes de oír cuando Dios habla. Cuando Jesús habló de su reino. Por eso dice el engaño de la riqueza.
Santiago habla también Marcos capítulo 4 también habla de eso y el engaño de las riquezas. Porque esos engaños de la riqueza marchitarán al rico, dice la Biblia, en todas sus empresas. En todas sus empresas. Si la riqueza, amado, y el poder y el nivel social no significan nada para Dios, si estas cosas no significan nada para Dios, ¿por qué le damos tanta importancia y le rendimos honor a quienes los poseen? Sus bienes materiales le dan un sentido de propósito, una razón para vivir, pero van a desaparecer. Entonces, amado, todas estas cosas se marchitarán. Si la persona ya deja de existir, si ya no existe, ¿qué les quedaría? Lo que tiene en el corazón muchas veces son las cuentas bancarias. Pero cuando está en el corazón del hombre la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia, es lo que permanece para siempre. Es lo que va a permanecer para siempre. Cuando el hombre muera, va a ir a una vida eterna. Y eso es lo que Jesús le decía a los discípulos, que cuando ellos oraran por cualquier cosa, no dudaren en su corazón. Pero no está hablando de pedir, ¿cierto?, por poder, pedir por algo, por riquezas. No, pedir sabiduría. Pidan sabiduría. Aquí está hablando también de no dudar en el corazón, o sea, pedir en oración, de poder tener fe, de poner fe. Por eso la Biblia dice, si no creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Porque cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí nosotros vemos este tipo de oración de la que hablaba Jesús. Es la oración por la fecundidad del reino de Dios. ¿Qué significa esa palabra fecundidad? Es el número de los hijos que se tiene en un país o un lugar determinado, según lo que dice Wikipedia. Entonces, fecundidad, fecundar los hijos de Dios, ¿cierto?, para que ellos puedan orar también, ¿cierto?, por los problemas. Orar porque que una montaña sea echada en el mar. Nosotros, mira, hermano, si nosotros miramos la Biblia, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en el corazón. Orar por una montaña que sea echado en el mar no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Primero, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, de echar por la oración echar una montaña. Lo que hizo el Señor, mostró una figura. Esa figura para enseñar que para Dios es posible hacer lo imposible. Porque Él es el que hace lo imposible. No somos nosotros. O sea, Dios lo que hace, lo que contesta, cuando contesta las oraciones, es debido a la persona que tiene fe. Tener fe es una actitud mental, una actitud mental en fe, en ser positivo, como dicen algunos. Una actitud mental positiva. Ser creyente, amado. Ser creyente en no tener
nada en contra de otro. Es no orar por motivos también egoístas. Todo lo que nosotros hacemos sea para el bien del reino de Dios. O sea, orar con eficacia. Para orar con eficacia tenemos que tener fe en Dios. Si ponemos nuestra fe en el objeto de nuestra petición, no tendremos nada. Como el caso de que si nosotros ponemos a orar por esa montaña, no vamos a obtener nada. Entonces, la Biblia cuando habla de un grano de mostaza es muy pequeño, pero está vivo y crece. Ese grano de mostaza tiene que ir creciendo. Amado, hay muchas personas que dicen, que yo las escucho muchas veces, que dicen que no hay que pensar positivo. Pero hermano, si no pensamos positivo, vamos a dejar que entre la duda en nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que pensar como Dios piensa, no como nosotros pensamos. Pensamos como Dios, pensamos como lo que dice la Escritura, con fe. La fe es algo que está en nuestra vida. No tenemos que dejar que entre en nuestro corazón la duda. Por eso Jesús enseñó, dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, ustedes podrían decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, una pequeña semillita de fe, una pequeña cantidad de fe genuina en Dios se enraizará y crecerá. Una pequeñita fe en el Señor, apenas visible al principio, apenas empezará a esparcirse, primero bajo tierra y luego a manera visible. ¿Por qué? Porque la fe va en crecimiento, va en un crecimiento. Esto es gradual, cada cambio será gradual, imperceptible. Pronto esta fe producirá mayores resultados que sacarán de raíz y destruirán lealtades que compiten entre sí. O sea, una pequeña semilla es suficiente si está viva y un crecimiento. No necesitamos más fe. Es una fe. Y esa fe va a ir creciendo. Quizás a ustedes podrán decir en la Biblia, dice, cuando Jesús habla del perdón y la fe, cuando dijeron los apóstoles, le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. La petición de los discípulos fue genuina. Para nosotros puede ser genuino decirle al Señor, aumentanos la fe. Ellos querían una fe necesaria para el perdón. Pero la cantidad de fe no es importante como su propósito. El propósito de la fe y la autenticidad. ¿Qué es la fe? Nosotros conocemos el libro de Hebreos capítulo 11, que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Es una dependencia total en Dios y una disposición para hacer su voluntad. No es algo que nos ponemos para mostrar a otro, no. Entonces, por lo tanto, cuando la palabra del Señor es la que convence a las personas, no soy yo, sino que su palabra es una obediencia total en lo que dice la Biblia de humildad a la voluntad de Dios y una disposición para hacer lo que Él nos mande. Nosotros hemos sido mandados por Dios para predicar el mensaje de Dios. Entonces la cantidad de fe no es lo más importante, sino la clase de fe en nuestro Dios Todopoderoso. Por eso cuando Pablo habla de la fe, y esa fe es dada por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 12:9 dice fe por el mismo Espíritu. O sea, todos los cristianos tienen fe. Todos tienen fe. Aún el que recibe a Cristo en el momento tiene fe.
Pero hay una fe que es una confianza en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que depositar la confianza en el poder del Espíritu Santo, no en nuestra confianza. Por eso cuando habla Pablo de estos dones espirituales, todos los dones espirituales son dados por el Espíritu de Dios. También habla de profecía. Profecía es cuando nosotros estamos predicando la palabra del Señor, cuando predicamos al Señor. Entonces la profecía no es precisamente una predicción del futuro, sino que es predicar la palabra de Dios con poder. Yo predico la palabra de Dios y es el poder del Espíritu Santo es el que da el discernimiento de espíritu. Ese discernimiento de espíritu significa la habilidad para distinguir si una persona que afirma hablar por Dios realmente lo hace o lo hace para el diablo. ¿Por qué? Porque está el discernimiento de espíritu. Entonces nos interesa cuál don o dones podamos tener las personas. Todos provienen del Espíritu Santo. Todos provienen. El Espíritu Santo decide cuál don tendremos. Entonces lo único que nosotros tenemos, amado, tenemos la responsabilidad de usarlos y agudizarlos. Pero no podemos pedir crédito por lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esto es gratuito. Es que Dios nos entrega, ¿cierto?, la fe por el Espíritu. Entonces esa fe es suficiente. Es suficiente. Cuando usted recibe a Cristo en su vida, recíbalo. Reciba su presencia. Y va a tener fe como un grano de mostaza. Gloria a Dios. Entonces, amados, esa pequeña fe va a ser fe suficiente para que usted pueda creer en la palabra de Dios, para que usted pueda creer en la doctrina de la iglesia. Y esa fe le va a dar esperanza, le va a dar amor, le va a entregar amor, porque ha depositado su fe en el Señor. Ha depositado su confianza en Jesucristo, en su presencia, en su Espíritu. Podrá orar, ¿cierto? Orar. Y todo lo que pidieran al Padre se los dará por ese grano de mostaza de fe que usted tiene. Vamos a orar en esta hora. Vamos a buscar la presencia de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene alguna necesidad, pídala al Señor. Pídale a Jesús. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Exaltamos tu nombre. Te alabamos, te exaltamos, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, haz tu voluntad perfecta, Señor, en esta noche. Toca, Señor, los corazones y las vidas de aquellas personas, Señor, que en esta hora, Señor, están pidiendo ser uno de tus hijos, Señor. Inscríbelos en el libro de la vida. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese pan.
porque tú eres el pan del cielo que ha venido, Jesús, a los corazones, a nuestros corazones, Jesús. Sana, Señor, las enfermedades en esta hora. Perdona los pecados, Jesús. Gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por aquellos que van a compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Jesús. Señor, en esta hora, Señor, te pido, Señor, por todos aquellos predicadores, por aquellos que están predicando, Jesús, por los dones ministeriales, Jesús. Gracias por ello, por aquellos que están edificando tu iglesia, Padre. Ayúdalos, misioneros. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir. Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Amén. El día de mañana a las 21 horas. Así que Dios los bendiga grandemente. Que descansen. Y mañana ya el Señor tendrá algo nuevo para todos nosotros. Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.